¿Qué tal? Muy buenas tardes, días o noches, donde quiera que nos estén escuchando. Este es el cuarto episodio del podcast Yo Te Lo Cuento, aquí en el canal de Hablando Cuántico. Quiero agradecer mucho por sus comentarios y su retroalimentación acerca de los episodios pasados y quiero que sepan que estamos tratando de aplicarlos para que salga cada vez mejor el podcast. Y también quiero agradecer el apoyo que se ha brindado y pues sin más quiero darle la introducción a mi compañero y amigo Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Excelente, excelente. Perfecto, perfecto. ¿Cómo estuvo el fin? Estuvo bien, estuvo bien. Pues no podemos salir. O bueno, yo al menos sigo limitándome en todas las salidas que Claro, tenga que hacer. como debe de ser. Bueno, pues ya llevamos, este es el cuarto episodio del podcast. El Eso quiere cuarto decir ahora que ya sí. tenemos como, bueno, aproximadamente el mes de empezar este proyecto. El Y primero salió el pues 21 del mes pasado. Ya 21. estamos cerca de que salga, de que ya tengamos un mes sacándolo. Es que nos Son adelantamos cuatro porque semanas. sacamos uno y después, antes de que terminara la semana, sacamos otro y después, antes de que volviera a Ah, terminar la ok, siguiente claro, claro, semana, claro. nos Correcto, adelantamos un correcto. poco. Bueno, ok. Bueno, antes que nada, que antes de empezar el podcast, quiero decir que en el mundo del entretenimiento existen diversos géneros, ya sea de películas, series, mangas, cómics o lo que quiera que nosotros estemos consumiendo como entretenimiento. Y dentro de estos géneros existen ya sea acción, comedia, terror, thriller, suspenso. Y esos géneros en particular son géneros que normalmente se encuentran en cualquier película que esté actualmente, ya sea tequillera o cualquiera que esté pegando normalmente. Y entre todos estos géneros hay un género en particular que nos llama la atención a mí y Eduardo, porque personalmente está una de mis películas favoritas en ese género, que es como ya lo hemos comentado, Interstellar. Y este género del que estoy hablando es el sci-fi o de ciencia ficción. Bueno, en este género se nos trata de explicar una historia o una narrativa, lo que sea que se quiera explicar, con base a fenómenos que pueden pasar en nuestro entorno. No necesariamente tiene que ser 100% apegado al fenómeno que esté pasando, pero se trata de englobar esa temática, por lo que, por ejemplo, hay series y películas que personalmente ahorita como se están consumiendo mucho, como lo es, por ejemplo, Rick and Morty, películas antiguas, bueno, no tan antiguas como Volver al Futuro, o hasta podría ser la Esa trilogía justo la de acabo de ver, Terminator, porque no sé Volver si al Futuro. checaste que Netflix la acaban de poner la uno, la de Volver al Futuro Mm, uno. Yo La vi ayer. recuerdo, bueno, pues yo realmente no las he visto completas, creo que la uno sí, pero o sea, las demás las he visto por partes, de que la 2 creo que la vi antes de terminar la uno. Después me aventé como la 2 y luego regresé otra vez a terminar la uno y después creo que, no sé si hay tercera, ¿no? Sí, son tres. Sí, sí, sí. Bueno, entonces la tercera también me la aventé, pero todavía no me terminaba la segunda. Pero bueno, estas series y películas tienen algo en particular que me llama la atención, es que no ven el tiempo de una manera lineal, como nosotros, por ejemplo, lo podríamos ver. Ahorita te comentaba de un ejemplo de ver el tiempo de manera lineal, que es como cuando en la preparatoria o en la secundaria te ponen a hacer las llamadas líneas del tiempo. Ahí empezamos desde una parte y terminamos donde normalmente estamos actualmente. Pero al contrario de esto que acabo de explicar, están esta parte de estas series de ciencia ficción y nos gustaría tocar estas series
y estas películas, porque actualmente hay en Netflix una serie llamada Dark que nos llamó mucho la atención y decidimos Muy dar. buena serie. Si no la han visto, tienen que comenzar a verla. De hecho, fue la serie que íbamos a recomendar el episodio pasado, pero se nos pasó. Se nos Se pasó los olvidó. hacer eso. Sí, Pero muy entonces, buena. bueno, se Queríamos hablar supone de que. esta porque acaba de salir la tercera temporada. Los que ya tienen tiempo viéndola, pues ya deben de saber que salió la temporada hace poco. Correcto, Y por si no la han visto, pues ya salió la tercera temporada. Están en buen tiempo de verla. Y esa serie y esa temporada es la que nos trae hoy aquí. correcto. Es por el hecho de que, como ya lo hemos comentado, como las series que estaba diciendo, ya sea como Terminator y las películas de Volver al Futuro, tal vez tengan como que la idea de los viajes temporales así, pero no se apegan mucho a lo que a lo mejor podría pasar en la vida real. Y en esta serie se toca el tema de las líneas temporales de una manera, yo creo que un poco más completa. Es lo más intuitivo. Lo más intuitivo es pensar que el tiempo fluye de manera lineal, porque es como lo experimentamos. Vamos hacia el futuro dejando nuestro pasado atrás, por así decirlo. Pero en esta serie se explora de una manera distinta, de una manera en lugar de lineal, cíclica, circular, por así decirlo. Si ya vieron las primeras dos temporadas, pues ya saben a lo que me refiero. Pero es muy interesante, es muy interesante. Y de hecho es curioso porque intuitivamente vemos el tiempo que fluye en una línea lineal y absoluta, inmovible, por así decirlo, pero también sabemos, o si te pones a pensarlo, el planeta o las galaxias, el Sol, cualquier otro planeta, cualquier otra estrella, hace una deformación en el espacio-tiempo y eso es lo que crea o lo que forma la gravedad, la fuerza gravitatoria, deformando el espacio. Y el tiempo y el espacio son la misma cosa. Es algo que quizá no lo tengamos muy interiorizado porque es algo muy curioso. Pero el tiempo y el espacio están unidos en una misma cosa, en el espacio-tiempo. Son lo mismo. Así que si deformas el espacio, estás deformando el tiempo de alguna manera. Así que tan lineal no sería. O sea, se deforma, el tiempo se puede deformar. Me viene a mi mente la parte en la película de Interstellar, donde se Ujú, supone que viajan a un planeta ujú. y en Que este está orbitando planeta, a un agujero negro. creo que sí, y se supone que se deforma el tiempo y se supone que ahí pasan, no recuerdo el tiempo exacto del tiempo que pasan ahí, creo que son 7 minutos o algo así, y que en la Tierra se supone que pasan como 27 años o algo así. O sea, es como que la explicación de más o menos cómo se podría explicar este fenómeno. O sea, Ujú. Más adelante espero, o sea, en un momento más trataré de explicar eso con un poquito más de detalle, pero sí, es bastante cool todo esto del viaje en el tiempo. y bueno, ¿quieres dar la introducción de la serie? Ok, pues esta serie comienza es alemana, es una serie alemana. Esta sí tienes que verla con subtítulos y si no sabes alemán, claro, o sea, y trata de unos jóvenes que viven en esta ciudad en la que comienzan a suceder eventos extraños y después se van dando cuenta que estos mismos eventos se repiten cada 33 años, si no me equivoco. Cada 33 años y 33 años atrás y 33 años atrás se seguían repitiendo estos ciertos eventos que tenían que ver con algún tipo de paradoja o algo de viajes en el tiempo, en donde ya en la primera temporada, si no me equivoco, se dan cuenta que están conectados el presente y el pasado en una misma línea de tiempo, en una misma línea de tiempo que se repite a sí misma. Porque, bueno, esto no son spoilers porque es de la primera temporada, así que si no la han visto, pues no es mi culpa. Pero en la primera paradoja en la que hay, o bueno, no, paradoja entre comillas, en la que Mikkel regresa al pasado o se extravía en el pasado y se queda en el pasado, y en el presente, Mikkel es el papá de Jonas. Ajá. Mikkel es. Y eso está bien curioso, está bien curioso. O sea, había dos Mikeles viviendo en una misma línea temporal.
Y si él no iba al pasado, o sea, si Miquel del presente no se iba al pasado, Jonas no existiría porque no hubiese nacido. Está muy, muy, muy cool, muy cool. Y esta trama de esta serie me hace querer preguntarte a ti, Emiliano, y a ustedes también, si crees en el destino, si tú crees que estamos destinados a algo, si estamos yendo hacia un evento o hacia un destino que ya está programado, por así decirlo, que ya estamos destinados a llegar a ese momento y que no podemos hacer absolutamente nada para cambiarlo. ¿Tú crees que esto sea de esa manera? Me ¿O crees gustaría que tenemos pensar, totalmente crees que tenemos total libertad de decisión? me gustaría pensar que no, o sea, que no estamos, o sea, que no toda nuestra existencia está basado en algo que vaya a pasar, o sea, que 100% nuestro destino como en sí esté definido por algo. Me gustaría pensar que tenemos la capacidad y habilidad de poder decidir hacia dónde queremos que se dirija, por ejemplo, nuestra vida. O sí, me gustaría pensar eso, pero me llama mucho la atención. De hecho, lo estaba investigando hace un poco. Un fenómeno que se llama, yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos visto, del llamado déjà vu, que es básicamente nosotros, por ejemplo, pensar que estamos viviendo algo que anteriormente ya hicimos. O, por ejemplo, no sé si te ha pasado que tú entras a un lugar y que ves algo, que sientes como que esa sensación de esto ya lo había hecho, ya había pasado. Sí, a Entonces, todos nos ha de haber pasado que de repente estás así con alguna persona, con algún amigo y te quedas así, que, oh, espérate, espérate, esto ya lo he vivido, sí, porque estás exacto. sintiendo el déjà vu en ese momento. Entonces, por eso quiero pensar que a lo mejor no es el 100% de las ocasiones, pero pues sí, me gustaría pensar sí, que sí Que somos tenemos libres de elegir. Sí, exacto. Me gustaría pensar. Bueno, en esta serie se ve el tiempo de una manera distinta, se ve como que todo es determinista y no es aleatorio, por así decirlo, sino que todo el mismo suceso que está sucediendo en el presente y en el futuro sucede porque así tiene que suceder y no hay manera de salirse de ese mismo bucle que sigue sucediendo y va a seguir sucediendo hasta el infinito. Esa es la manera en la que se ve en la serie, Sí. pero pues, ¿cómo lo podríamos experimentar nosotros? Realmente vivimos en un mundo determinista. ¿Cómo podríamos hacer experimentos con eso para saber en qué tipo de línea temporal estamos viviendo? Bueno, no sé por qué, pero me trae otra vez, vuelvo con las referencias a una película. No sé si has visto la película de La Llegada, creo que en inglés se llama The Arrival, que es No. de unos aliens que se supone que vienen, pues obviamente al planeta Tierra, y se supone que se quieren comunicar con nosotros y va una doctora que la actriz es la que hace de Lois Lane El Hombre en Superman. Al final, haz de cuenta que la chava tiene muchos déjà vus, o sea, de que ella ve algo que dice, pues esto ya pasó, o siente que algo pasa de una manera en el que ella ya había sentido esto. Y bueno, para no a lo mejor spoilearte la película, perdón, estos aliens le daban la habilidad de poder ver el tiempo de manera no lineal. O sea, ella podía ver toda su vida de principio a fin, pero ella podía, por ejemplo, ella ya Como sabía que iba a Doctor pasar. Manhattan. Podría ser, sí. El punto es que aquí que ella ya sabe, por ejemplo, su hija fallece, entonces haz de cuenta que detona en una situación que se supone que creo que se separa de su pareja y todo eso así, y luego vuelven otra vez a ese punto, y lo que representas de cuenta que toda la película es que es un bucle, o sea, se vuelve a pasar una y otra vez la vida de esa doctora, porque se supone que los alienígenas que llegan le dan la habilidad de eso, de poder ver el tiempo de manera no lineal. Y por eso Interesante. se me hace chido, o sea, igual a lo mejor tiene algo que ver con esto. Sí, aunque aquí le meten otros temas que probablemente vamos a hablar más adelante.
tiene que ver con esta serie porque pasa algo similar. Se siente como que algo pasara de manera como si fuera un loophole, o sea, algo que vuelve a pasar varias veces. Pero aquí en esta serie lo que me llama la atención es que aparte de no ver el tiempo de manera lineal, se tocan otros fenómenos físicos que probablemente ya tengas tú en mente cuáles son. Bueno, sí, se tocan, bueno, se excusan, por así decirlo, se toman licencias, las licencias creativas para poder explicar cómo sucede esto de los viajes en el tiempo, pero pues vamos a ver, vamos a hablar ahora de qué tan posible es esto. ¿Se ha experimentado con viajes en el tiempo? ¿Podemos experimentar con viajes en el tiempo realmente? Bueno, pues la respuesta corta de los viajes en el tiempo es que, pues sí, podemos viajar en el tiempo, viajamos hacia el futuro un segundo cada segundo o una hora por hora, pero pues eso no es interesante, ¿verdad? No es interesante viajar una hora al futuro en una hora. Pero unas consecuencias de la relatividad especial vienen de la mano con esto, con los viajes en el tiempo, y eso de la relatividad especial y todo esto ya se sabe desde hace más de 100 años, que nos dice, por ejemplo, que hay varias formas de poder viajar al futuro. Hablemos del futuro primero. Por ejemplo, yéndote acercándote, perdón, al centro o a donde sea más fuerte la interacción gravitatoria. Mientras más fuerte sea la interacción gravitatoria, para ti que estás ahí en ese punto más cercano, porque la gravedad cae con el cuadrado de la distancia, mientras más cerca estés, más lento, según tú, observador, tú que estás ahí quieto, más lento pasará el tiempo para ti, a diferencia de alguien que esté a 3000 metros sobre el nivel del mar, que está más lejos de la fuerza gravitatoria, porque como la gravedad cae con el cuadrado de la distancia, está más lejos y es más débil a más lejano del centro. Esa persona experimentará el tiempo de una manera más rápida, por así decirlo, y eso está comprobado. Se han hecho experimentos, por ejemplo, con relojes atómicos. Los relojes atómicos son un tipo de reloj muy, pero muy preciso. Es lo más preciso que tenemos. No existe ningún otro reloj, ningún otro tipo de reloj que pueda ser más preciso que los relojes atómicos. En la estación espacial tienen su propio reloj atómico. Los satélites tienen que llevar un reloj atómico porque se desincronizan el tiempo que sucede en órbita y el tiempo que sucede a nosotros a nivel superficie es diferente, se desfasa el tiempo. Así que para sincronizarse tienen que tener estos relojes atómicos y se han hecho experimentos, por ejemplo, mandando aviones, sincronizando dos relojes atómicos en tierra, después subiendo uno de estos relojes atómicos a un avión y mandándolo a volar, moviéndose y estando más lejos del centro gravitatorio y se desfasan. Es imposible que se desfasen si estuvieran juntos porque son los relojes más precisos que existen. Utilizan un mecanismo de oscilación de un átomo que eso se desincronizaría como en muchísimos años tardaría para que se pueda sincronizar, pero en este caso se desincroniza porque el tiempo pasa diferente para alguien que se está moviendo y aparte que está más lejos del centro gravitatorio que para nosotros. Así que sí, está comprobado que se puede hacer viajes al futuro, pero esto tampoco es muy interesante, ¿verdad? Porque son desfases de nanosegundos, son cosas de Claro. nada. De hecho, la Sí, gente que está en la Estación Espacial Internacional también se les desfasa el tiempo. Ellos viven o son un poco más joven de alguien que se haya quedado en la Tierra, pero sí, son cosas de nanosegundos, son cosas absurdamente pequeñas que no son interesantes. pues creo Pero, que este perdón. fenómeno, como quiera, te lo explica, o sea, normalmente te lo explican de una manera muy parecida a lo que tú dijiste, con la llamada paradoja de los gemelos, de que se Ajá, supone que, sí, 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 sí. que un gemelo se supone que se quedaría aquí en la Tierra y el otro viajaría, por ejemplo, en una nave espacial y regresaría. El Claro. tiempo que ellos tendrían sería diferente. O sea, Sí, lo interesante aquí es que mientras más rápido te muevas, mientras más rápido vayas, más lento pasará el tiempo para ti que te estás moviendo, para ti como observador que te estás moviendo, a diferencia de alguien que esté quieto. Ahí está el truco, por así decirlo. Mientras más rápido vayas, más notoria será esta diferencia. Y ya si te vas a cosas loquísimas del 50% de la velocidad de la luz o cosas así,
pues ahí sí le das una vuelta a la Tierra o vas a la Luna y te regresas a esa velocidad y ya habrán pasado años. Ahí sí habrías viajado, perdón, al futuro en años y no en nanosegundos. Pero pues no tenemos manera de viajar a una fracción considerable de la velocidad de la luz. Sí, obviamente es una exageración para poder comprender el fenómeno de una manera más visible, podría decirse. Uh-huh. Así que, pues sí, las leyes físicas no impiden que viajes al futuro de ninguna manera. La posibilidad está ahí. Creo que ahí la diferencia sería en cuando se quiera viajar al pasado, ¿no? Ahí es cuando la cosa se pone un poco más complicada, cuando quieres viajar al pasado, porque, bueno, hay una cosa o una representación que se les llama conos de luz, que es una forma de representar el espacio y el tiempo en una misma gráfica. Un cono de luz se representa con literalmente un cono, como si fuera un cono, volteado hacia arriba, en donde el punto, la vértice del cono es, es el observador, o eres tú, por así decirlo, y hacia arriba, hacia el cono, hacia donde se extiende el cono, ese viene siendo el tiempo que fluye hacia arriba o hacia tu futuro, está yéndose hacia arriba de ti. Solamente puede estar en esa posición, solamente puede estar volteándose hacia arriba, porque el tiempo fluye hacia esa dirección. Y el espacio es todo lo demás, ¿sabes? El espacio es todo lo que lo rodea, todo lo que rodea a ese cono de luz. Lo curioso aquí es que ese cono se puede ver afectado o más bien se afecta con la energía. Y una manera de ver esto de la energía o de cómo se afecta la energía es con la gravedad. Si tienes una fuente gravitatoria muy fuerte al lado de ti, que por así decirlo, tú eres el cono de luz, tú estás en el punto del cono de luz, este cono de luz se puede torcer, se tuerce o se mueve hacia donde está tirándote la gravedad. Se me pasó a decirte que en las orillas del cono de luz, en la parte más externa del cono de luz, el tiempo pasa más lento porque hay más superficie que atravesar que por el centro. O sea, por ejemplo, el centro es este y la orilla del cono es tienes más superficie que atravesar y el tiempo pasa más lento porque estás acostado, por así decirlo. Y al momento de torcer con gravedad estos conos de luz, tú estarías moviéndote por la orilla o por las inmediaciones del cono. Estaría pasando para ti el tiempo más lento. Y esto es lo que sucede en Interestelar, que sus conos de luz se ven torcidos o se ven movidos, atraídos por la gravedad, y ellos están moviéndose a través de la orilla del cono de luz, donde el tiempo pasa más lento. Cuando se alejan de esa fuente gravitatoria, el cono de luz, por así decirlo, se acomoda o vuelve a estar como debe de estar. Y así ellos no lo notan, o un observador que estuviera ahí no lo nota porque él se mueve junto con su cono de luz. ¿Te das cuenta? O sea, si se mueven, pues para mí es que sigo moviéndome en la misma dirección. Para mí no hay ningún cambio, no lo estoy notando, no estoy notando que mi tiempo está pasando más lento. Pero alguien que lo ve de fuera sí lo ve, sí lo nota. La imposibilidad del viaje al pasado viene acompañada de esto, en que los conos de luz no los puedes voltear, no puedes voltear tu flujo del tiempo hacia el lado contrario. Pero lo que sí puedes es torcerlos, como ya vimos, si me expliqué de la manera correcta, ya vimos que estos conos de luz pueden torcerse. Y si se tuercen de alguna manera rara, podrías hacer que el cono de luz se voltease completamente y tú que estás dentro del cono de luz no notarías que estás volteado, pero estarías yéndote hacia el pasado, aunque para ti no hay, aunque dentro de tu sistema de referencia no estás violando ninguna ley física porque las leyes físicas se están cumpliendo para ti. Ajá. Pero de alguna manera, si conseguimos algún fenómeno gravitatorio que pueda hacer que este cono de luz se te voltee, tú no te darías cuenta, claro, pero estarías yéndote hacia el revés, hacia el pasado, sin violar ninguna ley física. Eso ahí está una posibilidad de poder ir al pasado. Muy curiosa, porque te digo, tendrías que tener algo que haga que el tiempo se tuerza de esa manera o que tu cono de luz se tuerza de esa manera. Y hay algo que todos debemos de haber escuchado en astronomía, que es los agujeros de gusano. A esta manera de torcer un cono de luz,
lo puedes ver con un agujero de gusano. En una parte que entres por aquí, por así decirlo, entras en algún punto y sales por otro punto de ese mismo agujero de gusano. Y para ti que estás dentro del cono de luz, tú no estarías notando que te estás yendo hacia el pasado. Para ti todo está pasando normal, y cuando sales de ese cono de luz, cuando sales de ese agujero, estarías en un tiempo anterior al que entraste. Correcto. Y ahí te habrías ido al pasado. Ahí estarías ahora en el pasado. Ok. Teóricamente entonces sería muchísimo más difícil viajar al pasado que normalmente tratar de ir hacia el futuro. Sí, para ir al futuro, muévete muy rápido nada más. La premisa es simple, es muy sencilla, moverte muy rápido. Hay otra cosa que también me gustaría, bueno, que me llamó mucho la atención de esta serie, que tocan el tema de la llamada partícula de Dios, o como se le conoce científicamente, el Higgs boson, o bolsón de Higgs. El bosón de Higgs. Bolsón de Higgs. De hecho, te enseñaba que aquí tengo este libro del bosón de Higgs. Sí, yo estaba tratando de investigar para... Ya lo había escuchado mucho ese término en anteriores noticias y todo. De repente te daban una nota explicando el por qué era importante el descubrimiento de esa llamada partícula de Dios. Pero... De hecho, hace poquito fue el aniversario. ¿Sí? Para los que no lo sepan, el día 4 de julio, cada 4 de julio se festeja el aniversario del descubrimiento, o bueno, no el descubrimiento, más bien el anuncio del descubrimiento de el bosón de Higgs, que se estuvo buscando durante varios años, durante bastantitos años, esta partícula virtual, este bosón se estuvo buscando durante varios años. Es una de las razones principales por las cuales se hizo el LHC, el Gran Colisionador de Hadrones. Es un acelerador de partículas que está en Ginebra. Fue para esto. Y es bien curioso porque se sabía, o sea, con el conocimiento que se tenía en ese entonces, del 2012 para atrás, porque se descubrió en el 2012, el 4 de julio del 2012 fue el anuncio, es que si no se encontraba esta partícula, si se topaban con que no existe esta partícula, con que ya hicieron todo lo posible para verla y no existiera, todo había estado mal, todo habría estado mal, todo el conocimiento que se tenía del modelo estándar de la física de partículas hubiese sido erróneo. O sea, hubo un momento ahí de tensión, porque si no se veía esa partícula, es que significaría que el modelo estándar estaba mal. Pero sí, tengo entendido que la mayoría de la comunidad científica sabía que se tenía que ver, o sea, que si no se veía en ese momento, se tenía que ver en algún otro momento. O sea, que la partícula debería de estar ahí, y así fue. Se descubrió y se anunció el descubrimiento el 4 de julio. Hace unos días fue el aniversario. Hace 4, bueno, dependiendo cuando estén escuchando esto, nosotros estamos grabando ahora en miércoles. 7, ¿verdad? No, es 8. Ok. El 7 de mes, es julio. Sí, estamos a 8. Bueno, dependiendo de cuándo lo estén escuchando o viendo, fue el 4 de julio que se conmemoró este anuncio de la llamada partícula de Dios. Pero, ¿qué es lo que en sí se relaciona con la vida real? Bueno, lo que se conoce con esta partícula de Dios llamada, y a la serie. O sea, ¿qué hay de relación entre ellos? Entre los viajes en el tiempo y pues yo diría que realmente eso es otra de sus licencias creativas que se toman, en donde les importa más la ficción que la ciencia, porque hasta donde yo sé, digo, no sé más allá, pero pues hasta el conocimiento que tengo, pues no se relaciona mucho con esto, porque bueno, el campo de Higgs es un campo que está en todo el espacio, así como el campo electromagnético, el campo en donde se mueven los electrones está en todo el espacio, está aquí y ahora y siempre, y ahí está desde el Big Bang.
el bosón, el campo de Higgs o el campo de esta partícula, ahí está, y el bosón de Higgs es solo una manera de decir que este campo se excitó de alguna manera, se excitó de tal forma que emanó de su propio campo una partícula. Es una partícula que no tiene masa, es una partícula sin masa emanada de este campo, y este campo lo que hace es un mecanismo. Este campo es un mecanismo, es el mecanismo que le da la masa a las partículas que tienen masa. Las partículas como los protones, electrones, neutrones, esas son partículas que tienen masa, y esas partículas, esa masa está dada por la interacción con este campo de Higgs. Pero yo te digo, No tiene mucha relación. hasta donde yo sé, no está relacionada este Precisamente por bosón de eso Higgs. te quería hacer la pregunta primero, porque a lo mejor yo estaba mal, pero yo también tenía Ujú, entendido que no tenía mucho que ver. O sea, yo tenía entendido que realmente no tenía mucho que ver en la serie, cómo se ujú. representa, a lo que se tiene como el modelo de bolsón de Higgs. Como que es algo como para justificar el hecho de esos viajes temporales y todo. Bueno, así yo lo siento, o sea, como que una, no sé, todavía no podemos explicar el 100% el cómo suceden estos fenómenos. Tal vez vamos a meterle esto y vamos a decir qué pasa por eso. Es que Ujú. es básicamente lo que hacen en este género del sci-fi. Toman algo que se tiene de conocimiento en la vida real y no sé si decirlo lo deforman, pero lo tratan de adaptar a lo que ellos quieren contar, a la narrativa que ellos tienen, para Ujú. poder entregar al final una historia, un producto que pueda tener sentido para el espectador. Sí. No, igual y eso no le quita que sea una serie muy cool. Sí, precisamente, no creo que aunque independientemente o que no te guste todo este rollo que nos acabamos de aventar, o sea, la historia es muy buena, o sea, fácilmente, La, bueno, el crecimiento o el desarrollo de los personajes en esta serie también es buenísimo, es buenísimo. Cómo se van desenvolviendo todos y cómo todos tienen algo que ver. Y mientras más avanza la serie, más te das cuenta que todos tienen algún papel importante en estos viajes en el tiempo. Otro problema que quisiera también comentar, otro problema de los viajes hacia el pasado, tomando en cuenta esta manera que tenemos de viajar al pasado, porque digo, si se te ocurre alguna otra manera de viajar al pasado, que esté ignorando. a Eh, menos de que tengas la Speed Force, no. No. es que de estos agujeros de gusano, que aparte de que no hemos visto ninguno en la naturaleza, no hemos observado ningún tipo de señal que nos haga pensar que realmente existen y que no son solo especulaciones, es que al momento tú de hacer ese viaje en el que fuiste hacia el pasado, aparte de que no puedes viajar al pasado más anterior al momento en el que se creó ese agujero de gusano, o sea, no puedes viajar hacia el pasado, sino hasta nada más al pasado en el que se creó ese agujero de gusano. Tú puedes estar aquí en tu línea temporal fluyendo hacia arriba y en este punto creas tu agujero de gusano, tu máquina del tiempo, y solo podrías devolverte hasta ese mismo momento en el que se abrió. Y te digo, otro problema más que se tiene con este tipo de mecanismos es que tú al momento de regresar al pasado, te estarías topando contigo mismo de ese momento del pasado y ahora habría dos versiones de ti. Que es algo que se ve, por ejemplo, bueno, en la serie también se ve y por ejemplo, en Volver al Futuro, que digo que la traigo bien fresquecita porque la acabo de ver, es que en algún punto hay dos versiones de Ajá. Marty McFly. Ahí es donde te podría preguntar de dónde sale la materia que crea al Marty que volvió al pasado. ¿Sabes? O sea, ¿se creó de la nada o qué pasó con esa materia? ¿Quién creó esa materia? Porque sabemos que la conservación de la energía, sabemos que la energía no se crea ni se destruye, sale de algún lugar. Y ese es otro problema, que estarías, por así decirlo, creando materia de la nada. Al regresar tú al pasado en donde estás otra versión tuya allí, pues de dónde está sacando toda esta materia. Es por eso que siempre, Eso, sí, es por eso que siempre en ese tipo de series o películas que te dicen, no, bueno, en la de Volver al Futuro siempre dicen de que no debes de encontrarte con ti mismo del pasado porque vas a ocasionar un problema.
Sí, sí, sí. Bueno, acá lo que me llama mucho la atención es que ahí están conviviendo, o sea, personas o sea, las mismas personas en otra línea del tiempo y pues se supone que no, bueno, sí pasa algo porque precisamente por eso está ese problema, esa problemática de que supuestamente se acabará el mundo, pero sí, aquí Bueno, sí, ahí es diferente porque el tiempo fluye, o sea, es como si todos ya estuvieran dentro del mismo agujero negro donde no pueden salir. O sea, no se están en el mismo bucle. Pero sí, terminando con esto que te decías, esto del problema con el agujero de gusano es que al tú salir, te digo, es como si estuvieras creando materia de la nada y eso querría decir que dentro del agujero de gusano hay energía ilimitada, por así decirlo. Y como tú, como nosotros, somos energía o, bueno, sí, energía condensada o materia positiva, por así decirlo, el agujero de gusano debería ser una fuente de energía negativa. Y hasta ahorita, pues no tenemos ninguna prueba de que ese tipo de energía exista. O tienes energía o no tienes energía, pero no tiene sentido tener energía negativa. Eso se me hace que tendría que investigarlo bien para poder desenglosar toda esa información. Pero bueno, ok, son tres. También otro tema que tocan es lo de, aparte de las líneas temporales, es los multiversos. O sea, ¿cómo podríamos definir ahí líneas temporales con multiversos? Porque se supone que en una cierta, no sé si ya llegaste en esa parte. En la tercera temporada Creo que sí. o en la segunda. No, se me hace que sí es la tercera. Se me hace que ya te estoy spoileando. Con esto de los multiversos, también podríamos platicar algo, por ejemplo, con cuando estaba esta revolución de la mecánica cuántica ya por los años en 1910, 1915, 1930, allá por los 20, se dijo una paradoja muy famosa hecha por Erwin Schrödinger, que es la paradoja de Schrödinger, la paradoja del gato de Schrödinger, en la que te dice que según estos sistemas cuánticos muy extraños, en donde todo es aleatorio, por así decirlo, ni siquiera aleatorio, más bien es que no está definido la posición y la velocidad y la energía y el tiempo de una partícula, sino que puede estar en diferentes estados al mismo tiempo. Se dijo esta paradoja en la que se intentaba burlar de alguna manera de la mecánica cuántica, o desacreditar a la mecánica cuántica diciendo que si esto es posible es tan absurdo, o sea, si la mecánica cuántica, según lo que se decía, es tan absurdo como decir que un gato puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Correcto, yo creo que Pero la mayoría de la gente ha escuchado, ¿no? De del gato esta... de Schrödinger, Es de que correcto. está y no está. Ajá, está ahí, no está. Una de las salvadas que se le puede dar a esta paradoja, una de las interpretaciones de la mecánica cuántica que se les puede dar, es una que a mí me gusta mucho y creo que yo estoy de ese lado, que es la interpretación de los muchos mundos o de los múltiples mundos, que no es que realmente esté y no esté al mismo tiempo, sino que está en un estado y a la vez se crea un universo paralelo en donde también está en el estado contrario. O sea, no es como que esté y no esté, sino que está y se crea otra, no sé, otro universo idéntico en donde está en el otro estado. De hecho, esto pasa en la serie en un cierto punto, donde creo que van a rescatar a Jonás, creo. No sé si ya llegaste a esa parte. Es que Que la ponen a segunda temporada no refugiar. me acuerdo mucho, pero en la tercera temporada sí está No, ese es en al principio, este creo. punto del multiverso. ¿Cómo? Sí, o sea, se supone que van a detener creo que van a impedir creo que Jonás muera, algo así. Y se supone que se crean dos realidades, una donde se supone que se salva y una donde se supone que no. Que no existió, sí, en la que, bueno, es que este sí es un spoiler, esto sí sería un spoiler de la tercera temporada. No sé si decirlo, pero bueno, creo que no es importante decirlo, pero sí, digo, este tema también de los multiversos se ha tocado en varios, en otras áreas, por ejemplo, en Volver al Futuro, de hecho, creo que en la 2
Se crea otra línea temporal en la que Biff es rico. No sé si te acuerdas de esa parte. Sí. Se crea, o por ejemplo en Dragon Ball, cuando regresa este Trunks del futuro a derrotar a los androides y regresa a su futuro y en su futuro todo sigue igual, porque son dos líneas temporales diferentes, son dos universos distintos. Sí, pues es como lo que siempre tocan en los cómics de diferentes mundos para explicar, por ejemplo, una historia diferente. Dicen, vamos a sacar que es de otro mundo, de otra realidad, para poder, no sé, ellos empezar a escribir una nueva historia con un personaje sin tener que rebotearlo. Lo que hacen es eso, de que, este es, por ejemplo, este es Superman de Tierra, no sé, 618 o así. Se supone que a eso es lo que ellos recurren para no, como quien decir, resetear el personaje. Pero en este tema en esta interpretación de la mecánica cuántica, aquí sí es más complicado intentar verlo de una manera más gráfica o más matemática, porque no se pueden hacer experimentos con esto. Aquí sí de plano no hay manera de experimentar con un universo paralelo. A diferencia de con los viajes en el tiempo, que ahí sí podemos ver las consecuencias de la relatividad general y sabemos, y ahí sí está totalmente documentado, que el tiempo transcurre diferente para alguien que se mueve o para alguien que está, por ejemplo, en órbita. Ahí sí transcurre el tiempo diferente y eso sí lo podemos medir. Pero esto de viajes en el tiempo hacia el futuro, por así decirlo. Pero en estas cuestiones ya de multiverso, ahí sí no tenemos como, tal vez en un futuro tengamos manera de saber o de entender cómo podríamos experimentar de alguna manera con esto, pero pues ahorita no lo tenemos. Y bueno, pues creo que quedó claro, o espero que haya quedado un poco más claro que lo difícil que podría ser viajar hacia el pasado. Me parece que habría una posibilidad de viajar al pasado. Sí, no sé si es teoría o es una hipótesis, no estoy muy seguro pero sé que se investiga, sé que se trabaja en ella, que son los agujeros de gusano a escala cuántica, en donde sí se podría crear estos agujeros de gusano por las fluctuaciones cuánticas del mismo vacío. A nivel cuántico, a nivel muy, 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 muy pequeño, ocurren fluctuaciones como consecuencia de algo que se llama principio de incertidumbre. Eso lo explicaremos en algún otro podcast, pero como consecuencia de este principio de incertidumbre se crean partículas o se emana energía del vacío. Cuanta más energía, menos tiempo. O sea, mientras más energía se emana del vacío, menos tiempo dura esa energía emanada. Y ahí podría ser una manera de crear estos agujeros de gusano donde no interfiera el problema de la energía negativa que mencionaba hace un momento, pero pues serían a niveles de medida cuánticos y a niveles temporales también cuánticos, por tiempos cuánticos. La escala de Planck es una escala de por 10 a la menos 33 centímetros, si no me equivoco. Esa es una escala cuántica, por ejemplo. El tiempo de Planck es 10 a la menos 33 segundos. Ese es un tiempo a nivel cuántico. O sea, son cosas ridículamente pequeñas. O sea, tampoco es interesante eso. Tampoco sería nada interesante viajes en el tiempo a nivel cuántico. Hay algo que quería decir con esto, con lo que quiero concluir de esto de los viajes en el tiempo y de si estamos viviendo una línea del tiempo que es determinista y que ya estamos destinados a algo y realmente no existe libre albedrío, y es de algo que estaba platicando Javier Santaolalla. No sé si te suena él, Javier Santaolalla. La verdad es que desconozco. No, bueno, es un hombre muy bello que habla sobre física, es doctor en física. Sí, pues es el que me estabas contando. Sí, cierto. Vi en un video de él una reflexión que estaba dando que yo no lo había pensado, pero es a consecuencia de esto, de la relatividad general, en la que, como dije más antes en el podcast, que el tiempo de alguien que va más rápido o el tiempo de alguien que está más lejos del centro gravitatorio se adelanta. O sea, él está viviendo en un tiempo que es más futuro al nuestro. Su tiempo está más en el futuro que nuestro tiempo. Esto quiere decir que
mi ahora y tu ahora son diferentes. Mi ahora y tu ahora son distintos. Mi presente y tu presente son distintos. Alguno de nosotros dos está adelantado al tiempo del otro. O sea, puede ser que yo esté más en el futuro que tú o que tú estés más en el futuro que yo. O sea, yo me dirijo hacia tu presente. Si tú estás en el futuro, si tú estás adelantado con respecto a mí, yo me estoy dirigiendo hacia tu presente. ¿Te das cuenta? Esto quiere decir que, o sea, una manera de entender que haya ahoras y que haya presentes distintos de otros presentes es pensar o que no hay ahora o que existen infinitos ahoras, tan infinitos como cualquier observador. Cualquier cosa puede ser un observador y cualquier cosa puede estar adelantado de otra. O sea, solo piensa en eso, que yo me estoy dirigiendo, o sea, imaginando que tú estás adelantado con respecto a mí, yo me estoy dirigiendo hacia tu presente. Mi futuro está en tu presente. Y eso querrá decir que de alguna manera el futuro ya está ahí. Si tú estás adelantado con respecto a mí, quiere decir que el futuro ya está ahí y yo nada más me estoy dirigiendo hacia ese futuro que ya está ahí, que ya está ahí sin cambiar, ya está ahí inmovible. ¿Te das cuenta? O sea, si te pones a pensarlo es algo muy loco porque querría decir que ya nos estamos dirigiendo hacia un futuro que ya nos espera, un futuro que ya está ahí, que ya no podemos cambiar, porque ya está ahí esperando por nosotros, porque nuestro futuro está en el presente de alguien más y no podemos cambiar eso, no podemos cambiar el presente de alguien más porque está en nuestro futuro. Es algo muy denso como para procesar ahorita. No, yo me deprimo cuando me pongo a pensar mucho en este tema de libre albedrío, de si estamos destinados. Y si lo ves de este lado, de este lado de los desfases que hay a consecuencia de la relatividad especial, pues, no sé, a mí me da cosa pensar en estos temas de que tal vez, o sea, el futuro ya está ahí, ya nos espera y ya no tenemos manera de cambiarlo, vamos hacia él nada más. Pero tú quieres seguir pensando que tienes libre elección. Yo quiero seguir pensando eso, sería muy... Pero piénsalo. Y ustedes también piénsalo. Si me di a entender bien, piensen en eso. Piensen en esta cuestión. De si realmente vamos eligiendo nuestro futuro o ya nos espera. Piénsalo, Emiliano, piénsalo. Ya después de terminar ahorita, creo que voy a tener una pequeña crisis existencial para poder procesar eso. Pero bueno, como ya les había dicho, la recomendación que les quería hacer es esa de Arrival. Está muy chida, de hecho. Creo que es del 2016. Creo que está en Netflix. No recuerdo bien, pero creo que ahí fue donde la vi. Entonces yo creo que la mayoría podemos accesar a esa película. Les recuerdo que nos pueden escuchar también en Spotify o en Evox. Puede que se hayan dado cuenta que salen los links a esos capítulos, a este capítulo, por ejemplo, sale poquito después, pero bueno, me tarda un poco en subirlo. Primero sale en YouTube y después sale en Evox o en Spotify, pero no tarda mucho, quizá al siguiente día, si no lo quieres ver en YouTube y lo quieres escuchar en Evox o en Spotify, al siguiente día sale, al siguiente día ya está ahí. Suscríbanse aquí al canal de Hablando Cuántico para que estén atentos y para que les llegue la notificación de cuando se suba el siguiente episodio de Yo Te Lo Cuento. Denle like si les gustó y pues nada, esperen un poco más de conocimiento científico.